Va a estar allí la grabación por si alguien necesita. Bueno, entonces voy a presentar un poquitito mi pantalla. Ahí me pueden decir si se ve. Se ve, profe. Dale, perfecto. Bueno, empezamos entonces. Como les había mencionado, nuestra unidad 2 tenemos enfoque estratégico de las operaciones. ¿Qué es lo que nosotros vemos en una estrategia de operación? La estrategia de operación sería como un plan a largo plazo. Puede ser a largo plazo, mediano y corto plazo, para que las empresas puedan enmarcar sus objetivos y llegar a sus metas. De acuerdo a esas estrategias, ya sean planes a largo, mediano o corto plazo, las empresas estarán fijando sus acciones a tomar. Entonces, todo eso se basa en el uso adecuado de todos los recursos que tiene la empresa, analizando el mercado, la competencia, para mejorar la competitividad de la compañía. El objetivo principal de la estrategia de operación es encontrar una ventaja sostenible para la empresa sobre la competencia. Entonces, todas estas acciones se contemplan en el plan estratégico y se dirigen a generar valor a través del proceso productivo. Transformamos bienes o servicios para aumentar la calidad, la productividad, satisfacción del cliente y por sobre todo rebajar los costos, que es lo que toda empresa busca. Maximizar las ganancias y disminuir los costos. Para eso utilizan diferentes tipos de estrategias. Algunas ventajas competitivas que se tiene sería la singularización o diferenciación, que va más allá de las características físicas que abarcan cualquier aspecto del producto o servicio que influyen en esos y le dan los valores que cada cliente le atribuye. No sé si alguien me puede dar algún ejemplo de diferenciación en algún producto o servicio. Algo que le diferencie de la competencia. Por ejemplo, la Coca-Cola. La gaseosa de marca Coca-Cola con las gaseosas de marca Pepsi, por ejemplo. La Coca-Cola tiene un valor o un atributo especial que le diferencia de las demás, por lo que hace que por lo general se prefiera esa marca por sobre las otras. A eso se refiere la diferenciación. Otra ventaja competitiva es la primacía en el costo, que no implica que sea de baja calidad o valor un valor bajo, pero es lo que la mayoría de las personas buscan y más aún en esta época, las personas buscan comprar algún producto o servicio a menor costo. Siempre buscamos calidad y algo que le diferencia a los productos, pero con el menor costo posible. También podría ser cantidad. Y otra ventaja competitiva sería una respuesta rápida, flexible, fiable, que requiere la institucionalización en la organización y de la capacidad de respuesta de ese producto o servicio. Sería la capacidad de respuesta que uno obtiene en el producto o servicio que está buscando. Por ejemplo, si van a la peluquería, ¿cuánto tiempo uno espera para ser atendido? Ahora creo que ya no tenemos ese inconveniente porque en la mayoría de los servicios se tratan de agendar los turnos, entonces si una persona llega a tiempo, se respeta el turno y no tiene que esperar demasiado para ser atendido. Entonces, esa es una ventaja que ciertas empresas van a tener cuando ofrecen sus productos o servicios. A eso se refiere. Profe, Sí, vos estás bajando la diapositiva porque quedó en la primera página.
Ahí pueden ver eso. Está Ventaja. todavía en la primera página, la planificación y control de producción. O sea, la página uno quedó. Creo que el internet está lento. Ahí no ven la... No, lo que No. puedes hacer es dejar de presentar y probar de nuevo para ver entonces si es que funciona. Sí. Porque a Y si veces se no... traba. Ahí sí bajó. Ahí sí. Sí, Bueno. ¿Y esa ven o no? sí, ahí ya se ve ya. Ventajas competitivas ahora está desplegando en Ok. la pantalla. Sí, la Pero, profe, primera para mí que parte... la presentación no se ve porque vos le diste, o sea, hacer la presentación de PowerPoint, pero quedó nomás en el, no quedó en la presentación, sino quedó nomás en el PowerPoint. Ok, vamos a ver si puedo solucionar este inconveniente. Y ahí ven. Sí, ahí se ve que estás pasando de página. O sea, ya no se quedó en la portada. Sí, ahí, bueno, la primera parte le estaba mencionando sobre las estrategias de operaciones. Y en la siguiente página ahora ventajas competitivas de los productos o servicios. ¿Esas ven? Quedó en la de estrategia de operaciones. Bueno, no puedo presentar. A ver, bueno, de esta forma vamos a hacer a ver si... Ahí cambio, profe. Sí, ahí pues no estoy presentando como normalmente. No sé cuál es el inconveniente, pero no tengo presentación con diapositiva. A ver. ¿Y ahí? Ahí se ve, profe, cómo Ahí. Ahí presenta. se ve. Sí, perfecto. Bueno, seguimos ahí entonces. Bueno, como le estaba diciendo, tenemos los atributos del, de los productos o servicios, que son las diferenciaciones que cada empresa trata de proporcionarle para distinguir y que se puedan vender sus productos o servicios. Eso es la diferenciación o singularización. Tenemos la primacía del costo, de acuerdo a, como les había dicho, la gente está buscando siempre menor costo y buena calidad. Y una respuesta rápida para obtener, para poder obtener rápido o sin mucha demora el producto o servicio ofrecido. Ahí está. Por otra parte, tenemos otras competencias también, donde entran las empresas a luchar por costos. Competir por costo, como ya les dije, implica alcanzar una mayor ventaja competitiva en el mercado elegido, minimizando costos. Y otra vez volvemos a recalcar que eso no implica una baja calidad. También tenemos productos o servicios que compiten por calidad. Sería una de las mayores ventajas para los productos dentro del mercado elegido, maximizando siempre la calidad. En esta decisión implica en muchos casos costos más altos. Si queremos mayor calidad, nuestros productos o servicios pueden tener un mayor costo. Por ejemplo, como ya les había mencionado, la gaseosa de marca Coca-Cola es un poco más caro que la gaseosa de marca Nico o las otras marcas que solemos ver en el mercado. También tenemos esa diferencia en todos los productos similares, pastas, leche, todos los comestibles. Eh, Competir por flexibilidad implica alcanzar una mayor ventaja competitiva en el mercado, personalizando los productos ofrecidos. Mayor variedad, mayor ventaja. Podría ser también una diferenciación o singularización, alguna característica especial que le defina a los productos. Y por velocidad, como ya habíamos mencionado, implica una mayor ventaja en el mercado elegido, atendiendo de forma rápida y fiable los pedidos de los clientes.
Se puede analizar también esto como una capacidad de respuesta, ya sea por el tiempo de espera o demora que cualquier producto o servicio pueda tener cuando un cliente requiere de su uso. Dentro de todo, dijimos en la primera parte que las empresas buscan obtener una mayor productividad y dentro de la búsqueda de esta productividad es donde salen los aspectos de las ventajas que tienen los productos y servicios. ¿Y cómo podemos determinar esta productividad? Con algunas fórmulas que nosotros tenemos para saber qué tan rentable es la empresa en el mercado con los productos y servicios ofrecidos. Y ahora les pregunto si alguien me puede definir qué es un colchón de capacidad. ¿Qué les dice o cómo se imaginan que podría ser un colchón de capacidad? Se suele usar la famosa frase, tengo mi colchoncito de efectivo ahorrado. ¿A qué nos referimos cuando usamos esa frase? Que tenemos algo ahorrado, ¿verdad? No sé si alguien me... Reservas. Reserva, exactamente. Tenemos reservas de productos. Es una reserva para afrontar los incrementos repentinos que podemos tener o las pérdidas temporales por la producción. En estos últimos tiempos tuvimos mucha lluvia y algunas empresas que se dedican, por ejemplo, a la construcción dejaron de trabajar porque obviamente cuando está feo el tiempo, cuando llueve, no se puede construir. La parte vial también se vio afectada. Entonces ahí es donde tenemos unas pérdidas temporales de capacidad. Tienen unos objetivos para cumplir, para terminar en el plazo, entonces no se puede cumplir ese plazo debido al temporal. En la empresa donde estoy trabajando, por ejemplo, tenemos producción de bloques de isopor, de poliestireno expandido. Y utilizamos la caldera con leña. Y en estos últimos días nos vimos bastante afectados en la capacidad de producción porque la leña estaba bastante mojada. Buscamos otras alternativas para poder sustituir la leña mojada, pero nos cuesta un poco sustituirlo. Entonces nuestra producción se vio afectada, pero teníamos unos bloques de reserva. Entonces con eso pudimos cubrir la producción requerida durante estas 2 semanas que tuvimos una lluvia abundante. Y entonces a eso nos referimos con colchón de capacidad. Cuando una empresa tiene una reserva para afrontar los incrementos imprevistos durante las producciones. ¿Y qué me pueden decir de capacidad ociosa? A ver si alguien me puede definir. Que no producís la capacidad máxima. Sí, no se produce la capacidad máxima o tenemos un potencial productivo no utilizado por la empresa. No llegamos al 100%, siempre nos mantenemos en el 80%, 90%, pero no explotamos al máximo. También suele ocurrir eso en algunas empresas, también nos ocurre a nosotros en la fábrica, cuando mantenemos un ritmo de producción y no superamos eso, siempre estamos al 80% de la capacidad total. Entonces tenemos un 20% de capacidad ociosa.
Bueno, esos dos términos entonces estaremos utilizando más adelante en en algunos ejercicios. Acá, por ejemplo, tengo un ejercicio de capacidad y dice la compañía X y Z, Chemical Company, estimó la demanda anual para ciertos productos de la siguiente manera. Esto está en miles de galones, en 5 etapas: 100, 110, 120, 130 y 140. Y las probabilidades de las producciones, cómo se ven allí. En 01, 02, 03, 03 y 010. Tenemos 5 preguntas. Nuestra capacidad máxima es de 130 miles de galones. ¿Qué cantidad de colchón de capacidad se tiene? ¿Cuál sería nuestro colchón si la capacidad de producción es de 130? Nuestra demanda es para el primer periodo o primer mes, podemos llamarlo así, de 100 galones. Y entonces allí tenemos que determinar el colchón de capacidad total que se tiene. Esto tengo resuelto en un PDF. Voy a salir de la presentación para poder mostrarles la resolución. Acá. Ahí ven mi pantalla. Profe, para que No, puedas compartir, tenés que seleccionar compartir todas las Ah, ventanas. ok, ya, perdón. Sí, ahí se quedó. Bueno, ahí está. Allí tengo el ejercicio que estábamos viendo, entonces va a ser más fácil. Nuestra primera pregunta es, ¿qué cantidad de colchón de capacidad se tiene? La fórmula para determinar el colchón de capacidad sería el 100% de la capacidad menos el porcentaje de la utilización. Nuestro 100%, como ya le habíamos mencionado, es de 130 miles de galones y le restamos la utilización, que sería la probabilidad por la demanda que tenemos en cada periodo, en cada uno de los periodos. Después les voy a dejar este ejercicio resuelto en la plataforma para que vayan practicando, porque van a ser ejercicios similares para nuestro ejercitario y también para el examen. Bueno, entonces restamos la capacidad total, que es de 130 galones, menos la utilización, que es la probabilidad por la demanda de cada periodo. Ahí nos sale un 6.9% de colchón de capacidad que tiene la empresa. La siguiente pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que haya una capacidad ociosa? La probabilidad de la capacidad ociosa sería la suma de todas las probabilidades de la demanda menor a nuestra capacidad máxima. Como vemos en el cuadro, tenemos en 3 periodos una demanda menor a nuestra capacidad máxima. Entonces, sumamos todas esas capacidades y serían el 60% de la capacidad, de la probabilidad de que tengamos una capacidad ociosa. La tercera pregunta dice, si la capacidad es de 130 miles de galones, ¿cuál es la utilización promedio de la planta? Utilización promedio sería la probabilidad por el porcentaje, que sería la demanda total sobre la capacidad total. Hacemos una sumatoria de cada periodo y allí obtenemos la utilización promedio de toda la demanda con la probabilidad de cada periodo. Y por último tenemos, si la pérdida de operaciones de negocios por faltante de inventario tiene un costo de $100.000 por millar de galones, tenemos un costo de $100.000. Y si cada 1.000 galones de capacidad existente
cuesta $5.000, ahí ya tenemos un costo por almacenamiento. ¿Qué capacidad debe implementarse para minimizar costos totales? Tenemos que hacer para cada periodo, para cada periodo de la demanda. Tenemos 100.000, miles de galones, 110.000, 120.000, 130.000 y 140.000. Con cada uno de ellos tenemos que ir probando para ver cuánto debemos incorporar para minimizar los costos. ¿Qué capacidad debe implementarse para minimizar costos totales? Entonces, el costo total sería el costo de capacidad, que es de 5.000 por cada 1.000 galones, más 100.000 por lo que sobrepasa, que es el costo de la sanción. Costo de la capacidad más el costo de la sanción. Y así vamos, como ya les dije, vamos probando para incorporar en la demanda de cada periodo, para 110.000, 120.000, 130.000 y 140.000. Entonces, cuanto más galones incorporamos en la primera parte, tendremos un menor costo, haciendo la comparación. Este ejercicio lo voy a dejar en el aula virtual para que vayan mirando, puedan copiar, resolver a mano el enunciado y después podemos fijar la próxima clase un 20 minutos o un 30 para resolver las dudas y resolver más ejercicios también de este tipo. Hoy, en honor al tiempo nomás, para que no sea muy larga la clase, entonces les dejo este ejercicio. Después tenemos la productividad. Como ya habíamos hablado, toda empresa busca obtener una mayor productividad, ya sea en los bienes o servicios, empleando todos los recursos o factores de producción que tenga. Entonces, todas las empresas necesitan conocer cuál es la productividad que están teniendo. Entonces, todo lo que nosotros estamos estudiando ahora en administración de operaciones y suministro es para tener un mejor uso de los recursos que están a disposición de la empresa. Entonces, por eso, como ya les dije, es fundamental que cada empresa pueda medir o conocer cuál es la productividad que tiene. Es una formulita sencilla: salidas sobre entrada. Cuanto mayor sea este cociente, mayor será la productividad de la empresa. Y acá tengo un pequeñito ejercicio que dice: una compañía que fabrica muebles ha proporcionado los datos siguientes. Compare la mano de obra de la materia prima, suministro y la productividad del año 2007 y 2008. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta es que la productividad, para que proporcione una información valiosa a la empresa, se tiene que comparar. Debemos comparar las productividades de un año, de un periodo o de un cierto tiempo con otro. Porque si nosotros hablamos de la productividad de una empresa, suponiendo que la mano de obra tuvo una productividad del 2.2%, esa información no me dice mucho, no me dice casi nada luego, sino que tuvo un incremento del 2.2% respecto a otro periodo. En ese caso, sí, entonces se puede utilizar esa información. Entonces, si aumentó la mano de obra respecto al año anterior en cuanto a la productividad, entonces estamos bien.
o, o cualquier otro factor o índole que cada uno quiera comparar, pero para que para que se pueda utilizar de forma correcta ese indicador, entonces se tiene que comparar con otro valor. Por eso, en este ejercicio nos pide comparar la productividad del 2007 con la del 2008. El producto, tenemos el valor de la producción vendida en $22.000, que sería nuestra salida. Si se acuerdan de la fórmula, era salida sobre entrada. En el 2008 de 35.000. Para comparar mano de obra, sería 10.000 lo que nosotros proporcionamos por parte de la empresa para lograr esa producción de 22.000. Entonces hacemos la división simple, como les dije, salida de 22.000 de ventas sobre nuestra mano de obra, que es 10.000. Y tenemos una productividad de 2.2 en la mano de obra del 2007. Así también hacemos para el 2008, 35.000 sobre 15.000 y el cociente es 2.33. También hacemos de la misma forma para materias primas y suministros, 22.000 sobre 8.000 es 2.75. Y para el 2008, 35.000 sobre 12.500 y el cociente es 2.8. Entonces, haciendo la comparación entre mano de obra del 2007 y el 2008, tenemos un mayor porcentaje, una mayor productividad en el 2008, porque vendimos más. Así también se utilizan en mayor medida la materia prima y los suministros, porque también tenemos una mayor venta. Entonces requiere de más materia prima, de más suministros, más mano de obra. Y para redondear, podemos hacer la suma de la mano de obra, materia prima y la depreciación que sufren los equipos. Y así determinamos la capacidad, la productividad total de los 2 años, del 2007 y del 2008. Sería la suma de todos los insumos sería el producto, que es 22.000, sobre la suma de todos los insumos. Así para los 2 años. En el 2007, por ejemplo, tenemos la productividad de 1.05 y en el 2008 1.04. Entonces tenemos al final, comparando, en el 2007 una mayor productividad que en el 2008. Y como ya les dije, tenemos que tratar de comparar dos periodos para que sea efectiva o se pueda utilizar de buena manera esta información que nos proporciona. Y todas las empresas siempre necesitan conocer cuál es la productividad para saber hacia dónde apuntar o cómo seguir o cuáles serían las estrategias a seguir a corto plazo, a mediano o a largo plazo. Bueno, esta es la clase que tenía preparada hoy para ustedes. Como ya les dije, les voy a dejar los materiales en el aula virtual y quiero que vayan mirando. También les voy a avisar cuándo vamos a tener el ejercitario para que vayan practicando. Y en la próxima clase podemos volver a revisar después de que hayan realizado los ejercicios. Podemos volver a mirar detalladamente y así disipamos dudas si es que hay. ¿Alguien tiene alguna consulta? Bueno, si no hay consulta, entonces de mi parte es todo. Y ahora va a estar el ingeniero Almada con la parte teórica con ustedes.
Sí, buenas. Inge, no sé si me escuchan. Sí, se te Sí, se escucha bien, escucha. ingeniero. Ah, ya. Y puedes presentar la mina de capacidad, la Sí. parte teórica. Ok, aquí vamos. Bueno, para complementar un poco, quería darles algunos conceptos de capacidad, o sea, a qué se refiere el tema de capacidad en operaciones o en producción. Bueno, entonces, capacidad, podemos darle una definición general, que sería aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo, o sea, la capacidad para hacer algo. Pero a nosotros nos interesa más esta definición, que es la cantidad de producción que un sistema puede conseguir durante un periodo específico. Y eso es importante. Normalmente la capacidad está referida a periodos específicos, ¿verdad? Horas, días, años, dependiendo del enfoque eh, que, o sea, dependiendo de quién está hablando de capacidad. Vamos a ir mirando más adelante eso, ¿verdad? Pero normalmente está referido a un periodo específico. Bueno, y ahí podemos hablar, por ejemplo, el tema de capacidad en producción. Yo creo que todos manejamos, ¿verdad? Cuánto podemos producir en un determinado tiempo. Por ejemplo, cantidad de automóviles que pueden producirse en un turno, por ejemplo, ¿verdad? Creo que es muy claro ahí la definición, ¿verdad? Y también podemos hablar capacidad en servicios, cantidad de consumidores que pueden atenderse entre el mediodía y la 1 de la tarde, ¿verdad? Ahí se refiere a servicios, a cuántas personas podemos atender, ¿verdad? En el suministro de un servicio. Entonces ahí vemos la diferencia en capacidad cuando hablamos de producción o de servicio. Bueno, después tenemos el concepto de lo que es capacidad diseñada, que se refiere a condiciones ideales, ¿verdad? Eh, Uno proyecta o diseña en condiciones ideales que lastimosamente no siempre son las que tenemos en el día a día, ¿verdad? Eso es algo teórico o ideal, ¿verdad? Pero lo que realmente conseguimos en el día a día es una capacidad efectiva, que lo ideal es que la efectiva atienda a lo diseñado, ¿verdad? Pero muchas veces no sucede así. Entonces la capacidad efectiva es la capacidad que espera alcanzar una empresa según sus limitaciones operativas en un periodo dado, ¿verdad? Limitaciones de personal, de equipos, etcétera, etcétera. Eh, no sé, ¿qué, por ejemplo, les parece que hace que se desvíe la capacidad efectiva de la diseñada? ¿Qué podría ser? Si alguien me puede dar un ejemplo. Pueden ser, profe, factores climáticos o algo que no esté contemplado en una proyección. Sí, puede ser factores climáticos. Por ejemplo, que por ejemplo generan corte de energía eléctrica, que es muy conocido en nuestro país, ¿verdad? O descomposturas de equipo, o ausencia de personal, enfermedad de personal, ¿verdad? Entonces, hay factores, ya sea de máquinas o climatológicos o de personas, que hacen que nuestra capacidad efectiva al hacer el análisis, por ejemplo, en el año, sea menor que la ideal, ¿verdad? La que diseñamos como ideal. Bueno, entonces ahí
como dijimos anteriormente, los plazos para la planeación de la capacidad, ¿verdad? Que tiene distintos sujetos, ¿verdad? Por ejemplo, la alta dirección planifica la capacidad a largo plazo, ¿verdad? Planifica los recursos de producción, el edificio, equipos, instalaciones, pero a largo plazo, más o menos basada en la planificación estratégica de la empresa, ¿verdad? O sea, habíamos dicho que la planificación estratégica, tenemos el mercado, después eso baja a la planificación estratégica y después baja a lo que es producción, ¿verdad? Entonces, entonces la alta gerencia planifica a largo plazo, ¿verdad? Planifica construcción de nuevos edificios, compra de nuevos equipos, construcción de nuevos tinglados de procesos, etcétera, etcétera. Entonces es el enfoque de la alta dirección. A mediado plazo, si ahí ya bajamos a nivel operativo, ¿verdad? De planes mensuales o trimestrales, ¿verdad? Y esto más bien ya lo hace el gerente operativo, ¿verdad? El gerente de operaciones, ¿verdad? Y ahí la capacidad que se ve ya es más específica, ¿verdad? Por ejemplo, cantidad de gente, si voy a despedir o contratar gente en los próximos meses, ¿verdad? Si voy a comprar nuevas herramientas, nuevos accesorios, ¿verdad? Son decisiones de menor rango que las planificaciones a largo plazo y son más operativas. Y la de corto plazo sí que se refieren al día a día, ¿verdad? Es la capacidad que sale del proceso de programación diario o semanal, ¿verdad? Ahí veo la cantidad de gente que voy a tener en la semana, la cantidad de máquinas que voy a tener funcionando, ¿verdad? Entonces, esto acompaña un poco lo que habíamos hablado en la clase anterior de lo que es la planificación, que es a largo plazo, ¿verdad? Y en ese caso la planificación le toca hacer esas planeaciones de capacidad a largo plazo. Y después bajamos a programación, que son, como su nombre lo dice, programas de corto plazo y que en este caso también manejan las capacidades de mediano y de corto plazo. Por ejemplo, tengo que saber en mi semana cuántos operadores voy a tener disponible, mi capacidad de recursos humanos, teniendo en cuenta que algunos irán de vacaciones, o sea, todos esos ya detalles menores a un tiempo muy corto tengo que tener en cuenta cuando planifico la capacidad a corto plazo. Bueno, y esto es lo que quién decide esas planificaciones de capacidad, ¿verdad? El vicepresidente planifica capacidad de recursos financieros, o sea, que haya dinero para mover la fábrica, ¿verdad? Producción planifica capacidad de producción de las fábricas, producción valga la redundancia, de productos, ¿verdad? Entonces, arriba, dinero, en producción se planifica capacidad de producción propiamente dichas, ¿verdad? O sea, se ve cuánto produce tal máquina, qué cantidad de recursos necesito. Gerente de planta, entonces la capacidad individual de una planta. Acá estamos hablando, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de holding, ¿verdad? O sea, de empresas que tienen varias plantas. Entonces el gerente de producción planifica capacidad de varias plantas y el gerente de planta específicamente la planta a la cual está gerenciando, ¿verdad? Y el supervisor, ahí bajamos ya a lo que es el día a día, ¿verdad? Equipos específicos, y como dijimos, personales específicos para tales equipos, para tal día o máximo para una semana o 2 semanas, ¿verdad? Entonces, son los diversos significados que tiene la capacidad para diversos niveles de jerarquía de la empresa.
Bueno, hablamos un poco de lo que es la planificación estratégica de la capacidad, ¿verdad? Que es macro, ¿verdad? Y macro y a largo plazo, que ya habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Esto lo hace la alta gerencia y planifica compra de equipos nuevos, pero mirando la capacidad de 2, 3 años más adelante, ¿verdad? Lo que logramos con la planificación estratégica es no tener sorpresas, ¿verdad? Ya tenemos una planificación, por ejemplo, de ventas para los próximos años y entonces tenemos que ir planificando en base a esas ventas de los próximos años también nuestra capacidad para que no sobre ni falte, ¿verdad? Por supuesto que con un cierto colchón. Es imposible de repente que eso se cumpla en forma precisa, ¿verdad? Sino que sabemos que siempre hay desviación, entonces se hacen las planificaciones teniendo en cuenta ciertos colchones, ¿verdad? Ciertos márgenes de seguridad. Bueno, y ahí justamente entra esto, ¿verdad? O sea, uno tiene unos niveles óptimos. Vamos a ver cómo calcular esos niveles óptimos, ¿verdad? El nivel óptimo representa el nivel de capacidad diseñado, ¿verdad? Y con el cual obtenemos el menor costo posible, ¿verdad? Por eso es óptimo. Diseñamos con una cierta capacidad ideal y esa capacidad nos minimiza el costo. O sea, esto es lo ideal, ¿verdad? Pero muchas veces eso no pasa, ¿verdad? Sino que en realidad tenemos una tasa de utilización de la capacidad. Eso es lo real, ¿verdad? Y esa tasa de utilización revela la proximidad de una empresa a su mejor punto de operación, ¿verdad? Que difícilmente sea el 100%, ¿verdad? Es muy ideal llegar al 100% y ahí tenemos la fórmula de cómo se calcula esa tasa de utilización, que es la capacidad real sobre el nivel óptimo. Ahí nos va a salir un porcentaje. Creo que estuvieron haciendo ya ejemplos de estos conceptos, ¿verdad? Con la ingeniera Minoska. Bueno, después tenemos el concepto de economía de escala, que afecta un poco la capacidad, ¿verdad? Economía de escala se refiere al crecimiento de la planta, ¿verdad? Al crecimiento de la planta y al crecimiento de volumen de la producción. Y teóricamente, cuanto más producimos, debería bajar el costo unitario, ¿verdad? Eso es un poco la esencia de la economía de escala. A mayor producción, producimos a menor costo, ¿verdad? Eso es la teoría que no siempre se cumple, ¿verdad? Pero en principio esa es la definición de economía de escala. Bueno, acá tenemos unas fórmulas que yo creo que ya estuvieron usando. Utilización, falta de utilización, que es capacidad real sobre la capacidad de diseño, un porcentaje. Pero también la utilización podemos referirnos a horas, ¿verdad? Horas de utilización reales sobre horas totales disponibles. Por ejemplo, ¿cuántas son las horas totales disponibles en un año? Ese es un concepto que se usa mucho a nivel industrial. ¿Cuántas son las horas totales disponibles en un año? Pregunto. Las horas que sean productivas, o sea, laborales. Sí, pero ¿cuántas son? O sea, son 360 por 24 horas, ¿verdad? Esas son las horas disponibles. Podría ser, profesor, son creo 48 horas por semana y por la cantidad de semanas que tiene el año.
Sí, esas serían, Las horas pero disponibles. es Profe, muy 8, limitado. profe, 8.640 sería así, 24 horas sería, o cuánto en La, total. la- la industria, la mayoría de la industria trabaja 24 horas. O sea, lo ideal para una industria es trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, 360 días al año, ¿verdad? O sea, lo de 48 horas, por ejemplo, eso es limitado. O sea, normalmente eso se refiere a equipos de trabajo, ¿verdad? O sea, a operarios, ¿verdad? Se le dice a un operario, yo necesito que trabaje 48 horas semanales, pero en realidad se le hace trabajar a muchos operarios en turnos, ¿verdad? De modo que se cubre, por ejemplo, 24 horas al día, 7 días a la semana o 6 días a la semana, ¿verdad? Dependiendo de la empresa. Pero eh, o sea, la industria cuenta en realidad con lo que dijo la compañera, son 360 días por 24 horas, que son 8.000 y pico de horas. Esas son las horas eh, teóricas disponibles. Estamos de acuerdo, o sea, simplemente 360 por 24. Eh, bueno, pero es imposible hacer eso, ¿verdad? O sea, por más que una industria, y hay muchas industrias que trabajan sin parar, por ejemplo, Cervepar, ¿verdad? Que conocemos todos. Cervepar trata de trabajar sin parar, ¿verdad? O sea, 24/7, 360. 24 horas, los 7 días de la semana, 360. Y así hay muchas, por ejemplo, las refinerías de petróleo también, ¿verdad? Trabajan 24/7, 360. Entonces, para ellos su estándar de horas disponibles son 8.000 y pico de horas. Y se arman equipos de trabajo rotativos, ¿verdad? Por ejemplo, 3 turnos de 8. Se arman turnos que de modo que descansen algunos empleados sábado y domingo, ¿verdad? Y así, pero la fábrica no para. Entonces, horas totales disponibles, vamos a suponer que son 8.000 y pico de horas. Eso le redondea a 8.000. Pero ahí en nuestro denominador tenemos las horas de utilización reales. ¿Y por qué? Porque de repente no le podemos llevar en Navidad, no conseguimos nadie que se vaya a trabajar, ¿verdad? O nuestra máquina se descompone y para unas horas. Y ahí entonces, eh, buenas horas de utilización reales están en el orden de 7.000, 6.000 horas anuales, ¿verdad? Esos son muy buenos valores. Entonces ustedes pueden sacar los porcentajes, ¿verdad? ¿Y por qué? Y por eso, pues tenemos paradas, tenemos feriados, tenemos cortes de energía. Entonces, las totales disponibles que están en el orden de 8.000 bajan a 7.000. Eh, Después, otro factor que también influyen son los setups o cambios de formato, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yendo a ver, una fábrica gaseosa, por ejemplo, fabrica sabor cola, pero termina su producción de cola y tiene que cambiar a sabor naranja. Entonces ahí hay que hacer un cambio de línea, ¿verdad? Hay que parar la línea, limpiar la línea, todo un proceso que lleva algunas horitas, ¿verdad? Pero que no hay producción. Entonces, eso también, los setups o los cambios de formato también hace que nuestras horas de utilización reales sean menores. Bueno, entonces podemos hablar de utilización en cuanto a, a producción, cantidad de producción o a horas disponibles con respecto a reales. Bueno, y después tenemos el concepto de eficiencia, ¿verdad? Que todos conocemos, es la capacidad efectiva sobre la capacidad real. Eso se refiere a producción, ¿verdad? Eh, Podemos hacer eso en cuanto al número producido o también horas hombres,
referido también a eficiencia de la mano de obra. Y también la eficiencia podemos medir en tiempo, ¿verdad? Tiempos estándar sobre tiempo actual medio. La misma cosa, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir que un auto se fabrica cada 3 minutos, ¿verdad? Sería nuestro tiempo estándar, pero por algún motivo, en realidad, estamos produciendo en 3 minutos y medio en real, ¿verdad? Entonces, nuestra eficiencia obtenemos dividiendo los 3 y medio dividido los 3 minutos y nos sale nuestra eficiencia. Sería el estándar dividido el real. Bueno. Después tenemos un poco el tema de subutilizando nuestras instalaciones, ¿verdad? Tenemos un costo unitario alto, ¿verdad? O sea, si nosotros tenemos una capacidad de 100, pero estamos utilizando el 70%, nuestro costo unitario va a ser más alto. ¿Verdad? Hay un punto de equilibrio, ¿verdad? En el cual logramos un nivel óptimo de operación, ¿verdad? Sería el punto de equilibrio, una cantidad determinada de producción, pero pasando al otro lado podemos tener la sobreutilización y ahí otra vez nuestro costo sube cuando llegamos a la sobreutilización, ¿verdad? Entonces, lo ideal es hallar ese punto de equilibrio entre subutilización y sobreutilización para llegar al nivel óptimo de operación con el menor costo unitario de producción. Bueno, y también ahí influye el tema de la práctica, ¿verdad? O sea, la experiencia. A medida que vamos produciendo y produciendo, ¿verdad? Vamos aprendiendo. Entonces, cuando empezamos nuestra producción de por ejemplo, un producto nuevo, ¿verdad? Nuestro costo es mayor, somos más lentos, ¿verdad? Vamos aprendiendo y empezamos con un costo unitario mayor, ¿verdad? En el día de hoy, cuando ya, comparando con el día de ayer, fuimos produciendo más, tuvimos más experiencia, fuimos acumulando más experiencia, teóricamente tenemos que ir bajando nuestro costo, ¿verdad? Y teóricamente, cada día que pasa tenemos que ir mejorando, ¿verdad? A medida que más hacemos, más cantidad vamos produciendo, vamos adquiriendo experiencia y deberíamos ir bajando nuestros costos. Esto, para explicar esto, sirve mucho el tema de, bueno, no se usa más la dactilografía, ¿verdad? Que a medida que uno, no sé si conocen todavía ustedes lo que es la dactilografía, o sea, el hecho de teclear, ¿verdad? Cuando uno nunca tuvo un teclado a mano, ¿verdad? Produce poco, ¿verdad? Tac, 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 ¿verdad? Y a medida que uno va adquiriendo experiencia, va siendo eh, más, va teniendo más práctica y va escribiendo más rápido, ¿verdad? Entonces, el hecho de teclear explica un poco bastante bien esto, ¿verdad? Vamos produciendo más y va bajando el costo, ¿verdad? Vamos escribiendo más rápido y va bajando el costo, nuestro costo por ende, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen preguntas hasta acá. ¿Alguna preguntita hasta acá? Bueno, en la siguiente lámina podemos ver la misma cosa, ¿verdad? Cuanto vamos produciendo más, ¿verdad? O sea, si nuestra planta produce 100, tenemos un determinado costo. O sea, una planta diseñada para 100 unidades tiene un determinado costo. Teóricamente, una planta que produce 200 unidades del mismo producto tiene un menor costo. El tema de economía de escala, ¿verdad? Y una planta
que produce aún más de 300 unidades debería de tener un costo menor, ¿verdad? No sé si quién me podría explicar, por ejemplo, por qué disminuyen los costos cuando más producimos en una industria. ¿Alguien puede dar algún ejemplo? Al comprar la materia prima por mayor te puede salir más barato. Exactamente. O te es más barato automatizar algo y ahí ya usar mucho menos personal. Sí, ese es un buen ejemplo, ¿verdad? O sea, la planta de 100 unidades compra una cantidad menor de materia prima. La planta de 300 unidades necesita mayor cantidad de materia prima, puede negociar mejores precios, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Después están también los costos fijos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, la planta de 100 unidades necesita un gerente de producción, por dar un ejemplo, que le va a pagar 20, 10, 15 millones, por dar un número. Y la planta de 300 también necesita un gerente de producción, ¿verdad? Y el costo del mismo, solo que al de 100 le cuesta más pagar esos 15 millones que al de 300, ¿verdad? El de 300 tiene más productos en donde amortizar, por ejemplo, los sueldos del gerente de producción. Entonces la incidencia del salario en 300 es mucho menor que en el de 100, ¿está? Entonces los costos fijos también hacen que las plantas de mayores, los costos fijos incidan menos, ¿verdad? Qué sé yo, también puede ser el portero, ¿verdad? El portero a la planta de 300 le cuesta mucho menos que a la planta de 100. ¿Por qué? Porque hay más productos para amortizar el costo fijo de un portero. Y así podemos ver el lado de recursos humanos, podemos ver el lado de materia prima, de negociación de precios de materia prima. Hay muchas ventajas que hacen que plantas grandes tengan menores costos, ¿verdad? Pero llegamos al otro lado donde plantas ya muy grandes pueden ir aumentando otra vez su costo, por ejemplo, por descontrol, ¿verdad? Ya, por ejemplo, es uno de los factores, ¿verdad? Ya es muy difícil controlar todo y de repente ya se escapa de control, ya puede haber un descontrol ahí, ¿verdad? Pero eso depende ya de cada organización. Bueno, entonces ya estuvimos viendo distintos enfoques de la capacidad, ¿verdad? O sea, tenemos capacidad del lado de recursos humanos, de máquinas, edificios, etcétera, etcétera, ¿verdad? También podemos ver capacidad en cuanto a costos, que ya vimos un poco, ¿verdad? Calidad, flexibilidad es una palabra importante, flexibilidad de la capacidad. ¿Quién me puede decir qué entiende por flexibilidad de la capacidad? ¿Qué entenderían ustedes cuando hablamos de flexibilidad de capacidad? Que puede variar la capacidad de acuerdo a la demanda que se le está presentando en ese periodo. Sí, exactamente. O sea, en cualquier negocio es muy raro encontrar algo estable, ¿verdad? Sino normalmente nuestros clientes de repente aumentan sus pedidos o disminuyen los pedidos, ¿verdad? La capacidad, la flexibilidad puede ser positiva o negativa, ¿verdad? Positiva es cuando, por ejemplo, nos piden más pedidos, más cantidad de pedidos, ¿verdad? Pero también puede hacer el caso contrario, que es nos piden menos. Entonces tenemos que tener esa flexibilidad, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, no sé si conocen ustedes esta empresa CIE. No sé si alguien conoce CIE o nadie no conoce. Sí, profe. ¿Cómo? Yo sí conozco de vista. Ya. Bueno, esta es una empresa que se creó en la época de Itaipú, ya se está en la construcción, ¿verdad? Entonces,
en su época fueron empresas que tenían 3.000 empleados, ¿verdad? Y tenían la capacidad para cumplir con los pedidos que le hacían estas grandes hidroeléctricas que estaban construyendo. Pero ¿qué pasó después? Se terminaron las hidroeléctricas y ¿qué pasó con la capacidad de la planta? ¿Qué les parece que pasó? Disminuyó. Sí, empezaron a bajar de 3.000 a 800 empleados, ¿verdad? Allá por los 80 tenían 3.000 empleados, en los 90 llegaron a tener 800, en los 2000 llegaron a tener 100 y hoy creo que volvieron a subir hasta el orden de 500. Entonces ahí podemos ver que la flexibilidad de repente es impuesta, ¿verdad? O sea, el mercado nos dice, ¿sabes qué? Tenés que crecer, tenés que achicarte, y si no somos capaces de responder a eso, conocemos casos de empresas que cierran, ¿verdad? De repente no se achican, siguen con la misma cantidad de empleados y van a la quiebra, ¿verdad? O sea, muchas veces el mercado nos exige flexibilidad. Bueno, entonces, en ese caso, tuvieron que tener la flexibilidad para ir ajustando sus recursos humanos de acuerdo a los pedidos que tenían, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es flexibilidad de la capacidad. Habilidad para incrementar o reducir rápidamente los niveles de producción o para cambiar la capacidad de producción de un producto o servicio a otro, ¿verdad? O sea, también puede darse el caso de que ya no nos pidan lo que hoy estamos produciendo, sino que nos pidan algo similar o algo distinto, ¿verdad? Entonces, o puede ser que en nuestro producto nos pidan variantes, ¿verdad? No quiero así, sino que quiero asá, ¿verdad? Y ahí la empresa puede tener dos reacciones: o reacciona al pedido de cambio, o no tiene la flexibilidad para reaccionar y sencillamente no va a producir lo que se le está pidiendo diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Pues no tiene la flexibilidad para hacerlo. Por ejemplo, o sea, el mercado es muy cambiante. Antes, por ejemplo, teníamos negocios de alquiler de DVDs, ¿verdad? Bueno, y ahí, por ejemplo, el producto desapareció, ¿verdad? Algunas empresas tuvieron la flexibilidad para generar otro negocio y otras no, y directamente se cerraron, ¿verdad? Ahí estamos hablando de que cambia el producto o servicio, en ese caso. Y la organización o puede tener la flexibilidad de adaptarse o cerrar, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos los conceptos de plantas flexibles, ¿verdad? Donde las plantas eh, podrían cambiar rápidamente, ¿verdad? Podrían ampliarse o achicarse rápidamente. O sea, serían plantas modulares, ¿verdad? Que hoy no es muy difícil hacer, ¿verdad? Eh, o sea, la empresa tiene que tener la capacidad de achicar o agrandar su tinglado, ¿verdad? De acuerdo al, al movimiento que tenga, ¿verdad? En nuestro medio esto no se ve tanto, ¿verdad? Lo de plantas flexibles. Se podría ver para oficinas, sí, ¿verdad? Para oficinas, pero para fábricas no veo algún ejemplo. Después tenemos procesos flexibles. Esto sí ya dimos un ejemplo, por ejemplo, el tema de los DVDs, ¿verdad? De los DVDs, que hay que ver la forma de cambiar directamente cambiar nuestros productos, ¿verdad? O de repente ser flexibles para modificar nuestro producto con pequeñas variantes que nos van pidiendo los clientes, ¿verdad? Justamente yendo al ejemplo de esta metal mecánica que fabricaba para componentes para hidroeléctricas, cuando empezó a
a bajar su pedido de componentes hidroeléctricas, empezaron a fabricar máquinas agrícolas, ¿verdad? Entonces ahí fueron flexibles para cambiar su producto de componentes para hidroeléctrica que bajaron considerablemente sus pedidos, entonces cubrieron cierto hueco con estas trallas, implementos agrícolas, ¿verdad? Y hoy día inclusive están haciendo, o sea, el boom de hoy día de esta empresa son barcazas, ¿verdad? Entonces tuvieron la flexibilidad de modificar todo su proceso para fabricar primeramente componentes hidroeléctricas para hoy día estar fabricando normalmente barcazas, ¿verdad? Que es lo que el mercado pide. Entonces esos son procesos flexibles, ejemplo de procesos flexibles. Y después tenemos el concepto de trabajadores flexibles que hoy se busca muchísimo, ¿verdad? Se les suele llamar all-rounders para los que manejan inglés, ¿verdad? All-rounder o son gente que tiene la capacidad de hacer, luego le llevan una parte y te hacen eso, le llevas al lado, te hacen lo otro, ¿verdad? All-rounder sería que andan por todos lados, ¿verdad? Eso es un poco lo que están buscando ahora muchas empresas, ahora gente con múltiples habilidades, ¿verdad? Ya no se busca mucho la especialización, sino que se buscan gente con múltiples habilidades. Inclusive en una empresa automóvil donde se hace montaje automóvil, descubrieron que cuando se les rotaba a las personas que hacían los montajes de los coches, cuando se les rotaban para montar distintas piezas, estos rendían más también, ¿verdad? Por el hecho de que aparentemente el hecho de que el trabajo sea rutinario hacía de que baje también la productividad, ¿verdad? Y descubrieron que al moverle, le hacían hacer 2 horas montaje, qué sé yo, de motor. Después le llaman 2 horas montaje de caja, ¿verdad? Y aparte de que aprendía más cosas, también el hecho de ir rotando hacían de que rindan más, ¿verdad? Probablemente al cambiar el trabajo rutinario se obtenía una mejor productividad. Bueno, después tenemos el concepto de colchones de capacidad, ¿verdad? Que uno hace sus planes de capacidad, pero siempre considera un pequeño colchón, ¿verdad? Y ese colchón normalmente se traduce podría ser, cuando hablamos de materia prima o producto terminado, podrían ser, está relacionado con inventario, ¿verdad? Pero también podemos tener máquinas, podemos tener colchón de capacidad con máquinas, ¿verdad? Que es lo que se suele tener. Y ahí es que hablamos estoy teniendo una productividad del 80% de mi parque de máquinas, ¿verdad? 80, 90%. Y el 10 a 20% es nuestro colchón. O sea, normalmente se calcula un cierto colchón, de modo que si tenemos variaciones en los pedidos de producción para poder cumplir inclusive sin que haya mucho drama, ¿verdad? Entonces hace luego la planificación de la capacidad con un porcentaje con un colchón de capacidad, ¿verdad? Lo típico es el orden del 10, 20%, ¿verdad? Más de eso ya no es típico, ¿verdad? Sí. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno. Entonces, hay empresas que se justifica que hablen de colchones de capacidad grande. ¿Cómo? Perdón, profe, se activó nomás. Ya. Hay empresas que se justifican que tengan colchones de capacidad grandes y otras que se manejan con colchones de capacidad pequeños con los siguientes criterios, ¿verdad?
Se justifica empresas con colchones de capacidad grande cuando tienen demandas muy variables, ¿verdad? O sea, es incontrolable la cantidad de pedidos, ¿verdad? Entonces se justifica una colchón de capacidad grande. La demanda futura es incierta, o sea, no hay pronóstico que sea muy preciso, eso es muy incierto y muy variable. Y bueno, casi lo mismo, ¿verdad? Existe incertidumbre en la oferta. Entonces todo eso justifica que nuestra empresa, si tenemos estos parámetros, entonces se justificaría que tengamos colchones de capacidad grande, ¿verdad? Bueno, y colchones de capacidad pequeña, ¿verdad? Cuando cuando nuestro exceso de capacidad es muy caro. Por ejemplo, una joyería, ¿verdad? No se puede dar el lujo de tener colchón de capacidad grande, ¿verdad? Entonces, pues el exceso de capacidad cuesta muy caro, ¿verdad? O empresas muy eficientes también pueden darse el lujo de tener colchones de capacidad pequeños. O sea, cuanto más eficientes somos, más podemos obviar el tema de colchón, ¿verdad? Bueno, ahí por ejemplo tenemos el tema just in time, ¿verdad? Eso sería un ejemplo muy bueno de eficiencia en el cual podemos un poco jugarnos con colchones de capacidad ajustados, ¿verdad? Entonces estos son los parámetros para que una empresa decida si tiene colchón de capacidad grande o pequeño, ¿verdad? En nuestro país, por ejemplo, hay un factor que nos juega en contra en cuanto a los colchones de capacidad, que es el hecho de que muchas de las materias primas vienen de afuera, ¿verdad? Por ejemplo, si viene de Asia, nuestra materia prima, ahí sí o sí tenemos un tiempo de espera de materia prima del orden de 2 a 3 meses, ¿verdad? Entonces ahí de repente nos obliga a tener colchones de capacidad de repente grandes, ¿verdad? En cuanto a materia prima, por ejemplo. Bueno, ahí podemos aumentar nuestra capacidad con subcontratación. Por ejemplo, cuando necesitamos aumentar nuestra capacidad, tenemos un staff fijo y podemos aumentar eso subcontratando, ¿verdad? O podemos disminuir capacidad, si nos referimos a recursos humanos, por ejemplo, despidiendo, ¿verdad? Que no es lo deseable muchas veces, ¿verdad? Pero puede suceder. Entonces ahí podemos jugar un poco con la capacidad de recursos humanos para ajustarnos a nuestra situación del momento, ¿verdad? Bueno, subcontratando o despidiendo, ¿verdad? Bueno, esto teníamos nosotros en el programa, pero creo que ustedes ya dan en investigación de operación, entonces ya no damos más ahora. Quería confirmar a ustedes, creo que ya hacen árboles de decisiones, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí me pueden confirmar. Creo que en IO ya dan árboles de decisión. Pues en semestres anteriores dábamos, pero los compañeros dijeron ya dan en IO. Entonces, sacamos nomás. ¿Me pueden confirmar eso, por favor? Sí, profe, en IO se da árbol de decisión. Ya, bueno, y vamos a dejar más de lado esto, el tema de árbol de decisión. Bueno, y esto era un poco lo que son los conceptos que tenemos que ir viendo con respecto a capacidad. Les voy a preparar aparte de lo que le dio la profe, un pequeño ejercicio que más bien vos nos muestra numéricamente el tema de capacidad, ¿verdad? Lo voy a preparar para la próxima clase. Y no sé si tienen preguntas con respecto a esto que estuvimos viendo, con respecto a capacidad, una duda. Si no, eso es todo lo que yo tengo para hoy.
¿Alguna consulta? Creo que no hay ninguna consulta, profe. Ya. Un ejemplo, por ejemplo, bastante interesante de capacidad son las cajas de los supermercados, ¿verdad? Y ahí podemos ver cómo esa capacidad va variando, ¿verdad? Podemos ver que en ciertas horas hay más cajeros, ¿verdad? En ciertas horas hay menos cajeros y eso se mueve directamente en base a la cantidad de clientes, ¿verdad? Pero es un ejemplo muy interesante de cómo el supermercado se adapta adapta su capacidad en base a la demanda que tiene en cuanto a clientes, ¿verdad? Ustedes si observan eso, algún día se van al súper, sobre todo en horarios muy distintos, ¿verdad? Pueden ver cómo eso varía y cómo algunas empresas lo hacen mejor que otras, ¿verdad? Ya vemos que algunas empresas en hora pico hay una cola enorme, pues los cajeros no son suficientes, ¿verdad? Hay una deficiencia en la capacidad de las cajas, ¿verdad? Pero otras empresas que lo hacen bastante bien y las colas son razonables, ¿verdad? Ese, por ejemplo, un buen ejemplo de flexibilidad en cuanto a capacidad sería de equipos, ¿verdad? Y recursos humanos, pues se combinan cajas y cajeros, ¿verdad? Como una unidad. Pero un ejemplo bastante ilustrativo de flexibilidad de la capacidad a lo largo del día. Bueno, ahí por ejemplo hay, ya habrán visto también en alguna materia lo que es, se estudia eso, ¿verdad? La teoría de las colas, ¿verdad? Para ir variando esa capacidad. Se analizan los tiempos de mayor movimiento, los horarios de mayor movimiento, se define la longitud de las colas y en base a eso se determina la cantidad de cajeros que se van a ir abriendo a lo largo del día, ¿verdad? Bueno, y eso es todo por hoy. Entonces, cerramos por hoy. Hasta el próximo miércoles. Gracias, profe. Dale, Gracias, luego. profe. Dale, chao, Profe, chao. hasta luego.